Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga mucho. El día lunes nuestra cita acá con nuestras hermanas Jerusa y Lidia, que nos acompañan y estamos siempre tratando de, en lo que podamos, entregar una ayuda, herramientas para que cada una de las mamás, las abuelitas, puedan ver que esos tesoros tan preciosos que Dios nos ha entregado, que hay muchas cosas valiosas en la tierra, pero las únicas que no se pueden volver a comprar, volver a construir, si se destrozan, no pueden volver a decir, bueno, la boto y compro otra nueva. A los hijos, a los pequeños, ellos no pueden. A ellos hay que cuidarlos, hay que saber edificar sobre ellos, porque cuando ponemos mal ahí en nuestra construcción, vamos a lamentar. Lo más terrible es el lamento después de poder decir, ¿por qué no hice lo que debía haber hecho sabiéndolo? Es más triste eso que algunas que pueden decir, bueno, yo no sabía, no tenía idea, no sabía cómo se hacía, y Dios puede ahí obrar un milagro. Pero cuando nosotros, conociendo la verdad, conociendo el camino, optamos por otra senda, vamos a lamentar y vamos a tener que sufrir estas pérdidas. Y yo espero que ustedes sean sabias, que sean mujeres, padres sabios, y que puedan ahora, como le decía a una mamá, hoy día lamentar, hoy día puedas llorar porque tienes que ser un poquito más firme, tienes que poner líneas firmes con tus hijos, y a ellos a veces no les agrada algunas cosas, pero mañana vas a gozarte al ver que ellos ya entendieron el camino. Van madurando, en este proceso van creciendo, van madurando. Lo que hoy día no entienden, después lo van a entender y te lo van a agradecer. Así que no pienses que vas a perder el cariño de tus hijos, al contrario, ellos van a ser muy agradecidos en que le vayas a formar, a marcar el camino correcto. Yo creo que hermana Lidia puede tener un testimonio de eso muy precioso, porque yo sé que viene de padres cristianos y que ellos siempre estuvieron ahí con mucho cuidado, marcándole ese camino, y la verdad es que se puede ver los resultados, que dice que si tú instruyes al niño cuando es pequeño, cuando esté viejo, cuando sea mayor, no se apartará. Vamos a orar. Quiero saludar a Lidia, a mi hermana Yerusa, acá para que podamos orar juntas. Vamos a, vamos a pedirle al Señor la sabiduría del cielo para que podamos, cierto, estar preparadas como vasos y compartirles. Vienen temas muy importantes, cierto, que tiene que ver, y creo que es de mucha relevancia, en que los niños, si están bien ordenados, bien instruidos, van a sufrir mucho menos. Esto es un área muy complicada que los niños pueden ser muy afectados. Vamos a orar, Señor. Pedimos, Señor, tu sabiduría, pedimos esa gracia del cielo. Nos declaramos incompetentes con todo lo que sabemos y todo lo que tenemos, porque creemos que cada día, Señor, aprendemos algo nuevo. Cada día debemos conocer algo más de tu gracia, Señor. Enséñanos para que podamos a través, Señor, de esta plataforma, transmitir un mensaje claro, una palabra, Señor, de vida, una palabra de edificación, una palabra para construir en la vida, Señor, de cada uno de los pequeños, los nietos, los hijos, los sobrinos, y puedan, Señor, ellos a través de la sabiduría de lo alto poder conocerte a ti, Señor. Bendice a Lidia, bendice, Señor, a Yarusa. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dejar aquí a Yarusa para que nos salude y nos dé una pequeña, un poquitito, una pincelada de lo que la semana pasada estuvimos hablando sobre el bullying, ¿cierto? El autoestima y el bullying. Y después ya mi hermana Lidia, vamos a continuar con la última parte.
Bendiciones, buenos días a todos quienes están conectados, ¿cierto? Glorificar a Dios por tener una semana más con este programa. Sabemos que ha nacido de Él ha puesto la carga y que si hemos llegado hasta acá, yo pensaba, Dios nos ha esforzado, nos ha traído para poder estar hablando hoy día acerca de esto tan importante. El último programa estuvimos hablando acerca de autoestima y bullying. Fue un tema que dio para hablar mucho, mucho, mucho. Y también porque es algo que quizás muchos de los que quizás ya estamos más grandes, empezamos a recordar un poco de nuestra propia infancia y de cómo hubieron cosas o situaciones que marcaron y que Dios ha tenido que ir restaurando en este tiempo. Bueno, nosotros empezamos a ver que la autoestima ya no estaba solamente tan ligada a lo que los padres pudieran decir, a ese concepto que tenemos de nosotros mismos y ese valor que nos damos ya no solo dependía estrictamente de los papás, sino que ahora se empezaba a sumar el círculo cierto de los niños que empieza a abrirse más socialmente y empieza a incluir a sus compañeros de colegio y si hablamos de niños cristianos, obviamente empieza a incluir a los niños que ellos tienen como amigos dentro de la congregación. Si ellos van quizás a algún taller de algo, también los involucra y ya la opinión que tengan acerca del niño o de la niña en este caso, ya a ellos les empieza a pesar un poco más. Así que ahí estuvimos hablando de cómo, sobre todo en el ámbito del bullying escolar, que es lo que más se tiene registro, ha aumentado considerablemente en este último tiempo. Estuvimos ahí viendo unas cifras y cómo era de primordial el trabajo de los padres, que aunque quizás los niños en este tiempo, de esta edad, ya empezaban a ver más la opinión de sus pares, seguía siendo importante la contención y el amor que sus papás entregaban y cómo se desenvolvían frente a estas situaciones de bullying o de acoso, como ahí nos decía nuestra hermana Lidia, que al final eso es el acoso, ¿cierto? Es el molestar y también ahí no tan solo lo que puede hacer como de manera presencial, sino que ya vemos que igual el bullying ha llegado hasta otros medios como las redes sociales y todo lo que tenga que ver con eso, que quizás vamos a profundizar un poquito más en la próxima edad, ya que en esta aún hay muchos que son muy pequeños todavía para usarlos, pero que veíamos la importancia también de los padres, de quien estuviera ahí cerca, para contener y también el ejemplo que nosotros como adultos dábamos para que este patrón no se repitiera en los niños y que también nosotros supiéramos cómo reaccionar frente a nuestro hijo, ya sea el que quizás es acosado, como si fuera también el que molesta, el niño que quizás perturba a otros pequeñitos. También nosotros teníamos que tener claro lo que debíamos hacer frente a ello, no normalizar nunca, ya sea de un lado o del otro, sino que siempre buscar en Dios la forma de poder trabajar aquello y sanar quizás y ver cuál es la raíz de lo que está ahí para que Dios ahí pueda traer algo diferente y pueda sanar eso que ahí está quizás creciendo de manera errada. Así que ahora, ya habiendo visto esto y haciendo este resumen, y ahí le quiero dar el paso a mi hermana Lidia, porque hoy día vamos a hablar del desarrollo psicosexual a esta edad. Así que ahí, sin adelantarles nada, dejo a nuestra hermana Lidia para que ella pueda entrar con este tema hoy día. Amén. Amén. Así es, un tema bien, bien complejo el que vamos a tratar el día de hoy. Primero ahí saludarlos ahí a todos los que estén viendo el programa desde sus casas, quizás algunos sé que se conectan de repente un ratito desde el trabajo, en lo que pueden, sus pequeños recreos que tienen, o como siempre decimos, aquellos que a lo mejor se dan el tiempo de verlo después, ahí el Señor les sea bendiciendo a través de esto que hoy tiene preparado para nosotros y que como siempre ahí el Señor nos sorprenda a medida que va fluyendo el programa. ¿Ya? A ver, si bien hemos hablado en las etapas anteriores de lo que es el desarrollo físico de los niños, en esta edad ya comienzan a generarse cambios importantes y ya la etapa siguiente que vamos a ver ahí, si el Señor quiere, la próxima semana, ya es una etapa donde se ve como el mayor énfasis en cambios desde el punto de vista físico y psicosexual. Pero ya en esta etapa, de los 7 a los 9 años, hay niños en que comienzan a manifestar algunos cambios y en eso vamos a estar al menos hoy día enfocados
La primera parte, ¿ya? Como dice acá, la mayoría de los niños no hay desarrollo físico desde el punto de vista de la sexualidad, en la mayoría, ¿ya? Pero se ha visto durante los últimos años que esto ha ido cambiando, ya que lo que es la etapa como el término de la pubertad se ha ido adelantando, hay una etapa mucho más precoz, y en niños de 7, 9 años, sobre todo las niñas, comienzan primero los cambios. Ya en esta edad estamos, por ejemplo, con un cambio en el desarrollo de las mamas, y obviamente como mamá, como papás, ya tenemos que empezar a preocuparnos de aspectos, no sé, como comprarle su primer sostén, brasier, tener ciertos cuidados en elegir lo que de repente puede parecer algo muy sencillo, pero no es como tal. O sea, estamos recién en un cuerpo que se está desarrollando, es un área delicada, entonces tenemos que empezar a tener mucho cuidado aún en cosas tan sencillas como el material, por ejemplo, del que está hecho, la ropa que ellos usan, ya comienza a generar cierta importancia, a cobrar cierta importancia este tipo de aspectos, ¿ya? Y estar atentos también en ir explicando, porque también se comienza a convertir en motivo de burla entre los compañeros, y comienzan ya a cambiar el tipo de bromas que quizás antes eran quizás, no sé, que era gorda, que era flaca, que era alto, que era chico, pero ahora ya comienzan también a haber burlas en esta área, y a ser marcadas sobre todo aquellas niñas que comienzan a desarrollarse de forma más temprana, ¿ya? En esta etapa los niños prefieren jugar solo con compañeros de su mismo sexo, como generalidad. O sea, no significa que no van a jugar niñas con niños, sí van a jugar, pero la mayor parte del tiempo ya comienzan a generar como sus grupitos de las niñas, de los niños dentro del mismo colegio, ya con quienes se juntan, con quienes se sientan, con quienes juegan generalmente. Ya comienzan a presentar mayor curiosidad frente a la sexualidad, y comprenden que en la mayoría de los casos los adultos manejan este tema con cierto grado de secreto. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si dentro de la casa nosotros manejamos, como dice acá, este tema con cierto grado de secreto, o sea, a nosotros nos da pudor, si nosotros como papás no somos los primeros en empezar a hablarles de este tema, empezar a prepararlos para los cambios que van a venir, lo van a empezar a buscar o a escuchar desde otro lado, donde la fuente no va a ser la más confiable, donde no va a ser a través de la pureza, de la santidad, donde se lo van a ir explicando, sino que probablemente van a ir hipersexualizando todo, que es lo que vemos hoy en día, o sea, con la música, con los videos, las películas de los niños, en todas áreas vemos que esta etapa y esta área en particular es muy pervertida, porque al final es esa la palabra, o sea, es pervertir, es cambiar lo puro de Dios y empezar a marcar más la parte netamente sexual. Ya acá súper importante cómo se han ido también desarrollando las etapas anteriores. No podemos pretender mágicamente ser quienes le inspiren confianza para hablarles de este tema si en las etapas anteriores no le hemos dado la confianza para hablar, para que nos puedan preguntar si tienen dudas. Probablemente un niño que se ha desarrollado durante las primeras etapas con papás a quienes le puede contar lo que le pasa, lo que sienten, se va a seguir manteniendo eso a través de esta edad, aunque sí van volviéndose quizás más hacia adentro, o a guardar la información más con sus compañeros, pero si tienen la confianza con los papás van a preguntarles primeramente a ellos. Ya, pero si no hemos trabajado las primeras etapas con esa confianza, en esta etapa tampoco vamos a poder estar presentes y poder guiarlos como debiese ser. ¿Ya? Es probable que en esta etapa comiencen a preguntar respecto a lo que es la sexualidad y a la reproducción. Y en muchos casos, ya en esta edad también ya se comienza a trabajar desde el mismo colegio, con los libros, cuarto, quinto básico, sobre todo en quinto básico se comienza a trabajar mucho con el desarrollo sexual, los órganos sexuales, aparato reproductivo, femenino, masculino, y comienza a llegar mucha información aún desde los libros. Ya, y esto, si bien antes yo estudiaba, cuando nosotros estudiábamos, era quizás información netamente anatomía, hormonas, funciona de esta otra forma, pero sí hemos visto que durante los últimos años se han ido aprobando libros y muchas cosas donde la información ya no es netamente la anatomía, no es solamente como lo práctico, sino que han empezado a aparecer muchas otras cosas como el tema de género, que está dentro del colegio, y les comienzan a bombardear con todos estos temas que quizás hoy en día se están hablando, pero ya los están marcando los niños desde pequeñitos, tratando de marcar su mente, su corazón con estas áreas, de mostrarle que pueden haber muchos géneros, que no importa quizás tu sexo biológico, y comienzan a cambiar mucho lo que es la verdad
y comienzan a colocarle todas estas ideologías que hay. Por eso es tan importante marcar y empezar a hablar de estos temas ya desde esta edad o incluso antes, porque se ha visto que incluso en prebásica, en básica, hay lugares donde ya están, por ejemplo, hablándoles de los temas de biología de género, donde están yendo a hacerles charlas. Entonces no nos podemos quedar nosotros esperando a que quizás sea, no sé, en el caso de la mujer la menarquia, su primera menstruación, para recién venirle a hablar de este tema, porque ya el mundo se va a ver preocupado de haberle llenado de información antes. Y para los niños entre más pequeñitos, lo que ellos escuchan del adulto, si es significativo, para ellos va a ser su verdad. Entonces, si ellos comienzan a escuchar de la profesora, comienzan a escuchar quizás de alguien significativo para ellos, todas estas ideologías, todas estas corrientes, cuando lleguemos acá a los 7, 9 años y nosotros como papás queramos hablarle, ya va a ser demasiado tarde. O sea, en Dios siempre podemos restaurar y se puede ahí hacer un cambio, pero la idea es no tener que llegar a restaurar si podemos construir bien desde el inicio, ¿ya? Es una etapa donde comienzan a hacer preguntas sobre sexualidad y es recomendable hablar con ellos con claridad y responder sus dudas con total naturalidad y también responderlas adecuadamente. O sea, no le vamos a contar la historia de la cigüeña que antes se contaba mucho, ni muchas otras que pueden existir, no le vamos a cambiar la verdad, porque en realidad lo único que hacemos con eso quizás sí, salen de paso en el momento, pero el día de mañana voy a entender que a mi mamá no le puedo preguntar porque mi mamá no me dice la verdad. Entonces, necesitamos hablarles con verdad, con sinceridad y como se saca con naturalidad desde el principio. Es un tema que aún en la Biblia Dios lo dejó ahí normado desde, no sé, Levíticos puede ser, que ya está como todo claro y aún Dios se dio el tiempo en la Biblia de hablarnos de estos temas, porque son importantes, porque realmente marcan el desarrollo. ¿Ya? Hay niñas que se están desarrollando físicamente muy rápido, ¿ya? Antes hablaba de que la pubertad, que en el caso de las mujeres, por ejemplo, su primera menstruación llegaba alrededor de los 12 a 15 años, hoy en día se habla que la mayoría de los casos es alrededor de los 9, 10 años, y hay casos donde hay una pubertad precoz, incluso han llegado a ver así unos estudios de niños como de 3 años, pero que son obviamente patologías sumamente severa, ya, pero en la mayoría de los casos se está desarrollando cerca de los 9 años. Se ha ido adelantando, no hay como claridad exacta del por qué se ha ido adelantando, pero el tema de la alimentación y el tema del peso cobra mucha importancia. Eso sí está demostrado que marcan muchas veces un desarrollo precoz o que pueda tardarse mucho esta etapa de pubertad en caso, por ejemplo, de chicas que son demasiado delgadas, en caso de deportistas donde tienen un porcentaje de grasa bajísimo, que en el caso de ellos sí se retrasa, y en el caso de aquellos que están con un IMC muy alto, que están muy gorditos, o que tienen una muy mala alimentación, en esos casos sí se ha adelantado mucho. Y ahí también ver cuánta responsabilidad tenemos en eso, porque estamos en un país con un alto porcentaje de obesidad y se ha visto que en los países con mayor obesidad es donde más rápido se desarrollan estas etapas, más tempranamente. Ahora, que se desarrolle más tempranamente físicamente no nos quiere decir que psicológicamente se esté adelantando también. Sigue siendo una niña, sigue siendo un niño, y eso es súper importante de marcar. ¿Por qué? Porque en esta misma edad, por ejemplo, físicamente, desde su primera menstruación, desde la menarquia, una chica puede quedar embarazada con, no sé, 9 años, aunque hay casos de estudio de, no sé, un caso de 5 años en que hubo un embarazo. Pero su mente todavía no está preparada para todo lo que significa esta etapa. Entonces, muchas veces, y hay una frase que se usaba mucho antes, que es como la primera menstruación, ¡ah, ya es una mujer! Ya tienes que hacer esto, otro. Sigue siendo una niña, si bien su cuerpo físicamente, orgánicamente, sus órganos reproductores están listos, no significa que su cuerpo, ni menos su mente, esté preparada para lo que significa toda esta etapa. Ya, y es lo que hoy en día afuera se está marcando mucho al hipersexualizar desde pequeñito, pero olvidamos el hecho de que siguen siendo niños, de que su mente no cambia de un día para el otro, no cambia de un año para otro. O sea, hablamos por algo se habla quizás de una mayoría de edad, donde tampoco decir ya cumplió 18 horas y es mayor de edad y es maduro, sabemos que tampoco están así.
Entonces tenemos que estar muy presentes en esta etapa porque van a estar viviendo cosas que aún ni ellos mismos van a entender en su propio cuerpo. Hay todo un cambio de hormonas que están subiendo, están bajando. Entonces necesitan que estemos ahí, que los apoyemos, que estemos con ellos en esta etapa. Ya en esta etapa también comienzan a hablar mucho de enamoramientos, tener novios, sobre todo afuera, desde pequeñitos comienzan a preguntar, ay, en el colegio, en el jardín, ¿te gusta alguna niña? ¿Tienes pololo? Esto se ve mucho afuera en el mundo. Ya, y aún si, no sé, tenemos hijos y vamos con algún familiar, con algún tío, primos, alguien que sea quizás de fuera, que no sea cristiano, también le van a hacer estas preguntas a nuestros niños. Y están tratando como de apresurar desde todos los puntos de vista esta etapa, o sea, es algo que vemos que siento yo que el enemigo sabe que puede generar tanto daño a través de esta área, que es como el área en la que más siento que está empujando y bombardeando para poder generar daño en los niños. Ya comienzan a imitar muchas veces lo que ven en la televisión, en el colegio, en las películas, porque es lo que los bombardea todo el día. Entonces tenemos que ser conscientes de que muchas veces en esta etapa van a empezar a aparecer muchas situaciones y tenemos que ver qué tan expuesto está quizás a escuchar o a ver cosas, qué tan expuesto estamos quizás a través de las películas, qué tan expuesto está con las personas que están hablando con él, qué información es la que le están transmitiendo, qué es lo que él va a imitar, porque hemos visto que desde chiquititos, desde los primeros meses, los niños se basan y aprenden a través de la imitación, de lo que veo, y eso es lo que normalizo y eso es lo que luego hago, eso es lo que imito. Entonces, debemos preocuparnos sobre, bueno, en todas las etapas, pero en este especialmente de esta área, del área psicosexual y de qué información es la que están recibiendo, qué dudas son las que puede tener, si siento o no la confianza para preguntarme, darme el tiempo de sentarme y hablar de esto. Ya, no sé, algo tan sencillo como, por ejemplo, la primera menstruación en una niña puede ser tremendamente, quizás chocante si nunca le he hablado. Si nadie le ha dicho, yo he escuchado a mucha gente quizás adulta, a las que nunca se les habló. Entonces de repente se encontraron y pensaban incluso que se estaban muriendo porque estaban sangrando y no sabían qué era lo que les estaba sucediendo. O, por ejemplo, sí les habían hablado, pero no sabían de los dolores que estaban sintiendo, por qué les dolía tanto. Ya es un tema que muchas veces se tapa, se oculta, de hecho hasta hace mucho, no tanto tiempo atrás, aún en los comerciales, cuando hablaban, por ejemplo, de toallas higiénicas, era un flujo azul. Es un tema como tabú aún en televisión, ya, pero requerimos darnos el tiempo de conversar, darles el tiempo de explicar y darles el tiempo de enseñarles también cómo cuidarse. El autocuidado en esto es súper importante, la higiene es súper importante. Vienen muchos cambios, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas, empezar a usar desodorante en esta etapa, por mayor sudoración, vienen muchos cambios en la parte física. Entonces necesitan que alguien les explique con amor y a través de la santidad de Dios todo esto que va a suceder. Ya hay como dejar ahí más que nada ese mensaje en particular, o sea, seamos nosotros quienes le entreguemos esta información y que no la tenga que o aprender sola o aprender de quienes se la van a enseñar, pero de mala forma. Bueno, como decíamos que es un tema bastante delicado y lo que dice Lidia, la verdad nos hará libre, que es importante que los padres cuando traten este tema sean lo más puros al hablarlo, porque en la sexualidad no hay, Dios nos hizo hombre y mujer y también hizo un aparato reproductor y ellos tienen que aprender que es la hechura de Dios, que ellos puedan honrar a Dios a través de su sexualidad, que Dios ahí también se glorifica en ellos, para que ellos no sientan vergüenza, porque generalmente la sexualidad es como un asunto, porque los mismos padres, porque como decimos algo secreto, algo como sucio, los padres transmiten esto como algo sucio, algo pervertido, pero es porque lo ha pervertido el diablo. Dios hizo la sexualidad y la hizo pura, la hizo santa, y los niños tienen que aprender a verla de esa manera, ya que ellos sean claros entendiendo por qué conocerse a sí mismos, y creo que eso es una etapa importante, como aquí habla del desarrollo, pero que los niños vayan conociéndose a sí mismos, que tienen un sexo, ¿cierto? Son hombre o mujer, que tienen, con eso se reconoce que son hombre y mujer
inclusive por su aparato, cierto, reproductor, y que ellos puedan conocerse a través de eso, que puedan respetarse, honrarse, cuando los niños empiezan a burlarse, que ellos puedan, cierto, no sentir vergüenza, porque es parte natural y de lo que Dios quiso hacer, y Dios lo hizo todo bueno, en gran manera. Importante que los padres puedan ir recalcando esto, porque eso va a llevar a que, de alguna manera, los niños nunca lo vean algo pervertido. Yo creo que lo pervertido es cuando empiezan despacito, de muy pequeños, a reírse de sus partes y los padres no se atreven a hablarle, o sienten que es un asunto que todavía los niños no tienen que saber. Lamentablemente, los padres cuando empiezan a hablar con los niños, cuando ya empieza tarde, ¿cierto? Amén. Ahí a nuestra pastora quizás se le cayó el internet, pero vamos a continuar, ¿cierto?, en el programa. Ahí nuestra pastora estaba hablando de algo muy importante, ¿cierto?, de cómo nosotros tenemos que cuidar también el no pervertir la sexualidad de los niños. Yo creo que quizás nosotros lo tomamos desde esta etapa porque aquí se empiezan quizás a ver los primeros cambios, como decía nuestra hermana Lidia, pero la verdad es que yo creo que esto es algo que se tiene que empezar a hablar desde que ellos empiezan ya a tener conciencia de sus cuerpos, a nombrarles su aparato reproductor, en el caso de ser niño, en el caso de ser niña, que ellos empiecen a aprender y a conocer su cuerpo, no como algo que sea, como decía nuestra pastora ahí, algo sucio, algo que está mal, sino que ellos puedan concebir y ver su cuerpo como hechura de Dios, como un cuerpo santo, ¿cierto? Y que es una parte normal de su cuerpo. Yo siempre, aquí voy a ser un poco autorreferente, yo le digo a Mateo, mira, esta es una parte de tu cuerpo, es como tus brazos, es como tu cabeza, forma parte de tu cuerpo, pero esta es una parte que es delicada, que es una parte que es privada. Entonces yo creo que es importante que nosotros también hagamos esa distinción con ellos y ellos para con otras personas también, porque ellos después empiezan a preguntar, ¿y qué tienes tú? ¿Y cómo eres tú? Entonces también nosotros tenemos que aprender a responder esas preguntas y decirles, no, mira, yo no tengo lo que tú tenías porque yo soy mujer y tú eres hombre, y enseñarles de manera clara, sin la necesidad de sexualizar ni pervertir lo que ellos están en esta etapa conociendo, porque si no lo conocen a través de nosotros, lo van a conocer o en el colegio o a través de la televisión, y sabemos cómo está de corrompido el mundo. Entonces lo que le van a entregar va a ser perversión, le van a entregar algo corrompido, y después, como decía nuestra hermana Lidia, vamos a tener que ir reparando. Ahí volvió nuestra pastora, así que ahí le devuelvo el micrófono. Gracias. Pensaba en qué importante es justamente a temprana edad estar hablándoles a los chicos que también es importante que su sexualidad habla, ¿cierto?, de lo que ellos son. Ustedes saben que hoy día se les enseña que los niños no tiene que ver con su aparato reproductor, sino cómo se sientan. Sí, que da la misma lo que ellos, su aparato reproductor, si se sienten hombre o mujer, aunque no concuerde con lo que ellos, ¿cierto?, sea en sus genitales. Entonces los niños deben de pequeño entender que Dios hizo hombre y mujer y todo está muy concentrado en el área sexual de sus genitales. La sexualidad tiene que ver, ¿cierto?, con esta área. Y que los niños vayan desde ahí ya aprendiendo sexualidad, porque sexualidad no es relación sexual. Sexualidad es conocerse a sí mismo, conocer que tienes un sexo, ¿cierto? Y aprender cuál es tu sexo, cómo se maneja eso. Entonces los niños a temprana edad, cuando empiezan a aprender a muy temprana edad, esto no lo van a ver, ¿cierto?, como algo malo, pero lo van a aprender bien. Ahora, ir con ustedes, sigamos, porque hay cosas que son importantes que tienen que ver con la sexualidad. Cuando un niño a temprana edad puede conocer la sexualidad de una manera, ¿cierto?, que los padres hayan cuidado,
pero de pronto ustedes conocen lo que es el abuso sexual. Generalmente los niños sufren muy fuerte esto, y creo que aquí, por eso es que decía que era un tema que era importantísimo, que cómo abordarlo y cómo preparar a los niños primero para que no sean abusados, que es una de las cosas que a veces nosotros debemos aprender también, que los padres deben cuidar esto, porque a veces nosotros, los niños se exponen porque los padres también no cuidamos con quienes nos rodeamos. Somos demasiado confiados. Muchos padres confían mucho, inclusive que lo dejan o con los tíos, con el hermano, y resulta que no debemos, tenemos que aprender que los niños son muy vulnerables en esa edad. Los niños ellos todo lo ven como afecto, y a veces ellos pueden ser engañados fácilmente. Por eso es que dice que debemos ser como niños, ¿cierto? Porque creemos todo. Entonces, con mucha facilidad en un juego, en alguna manera, puede comenzar sutilmente a venir ya a ser preparado un niño para ser abusado. No es de un día a otro, pero ya comienza un escenario en el cual los padres, yo creo que es importante, porque a veces creen que porque son niñitos no les va a pasar nada sexualmente, ¿cierto? Y yo creo que ya primero el primer error y el primer engaño del diablo, porque yo creo que muchos padres después lamentan, ¿cierto?, esos descuidos, pero porque piensan, pero ¿cómo un niño? O sea, es como a un niño, ¿qué va a despertar un niño? Tenemos que conocer, y los padres deben conocer, que la perversión, la maldad, ¿cierto?, la destrucción del diablo va a venir desde muy temprana edad. Cuando ve a un niño desde el vientre de la madre, él ya comienza a ver cómo destruirlo. Él va a buscar la manera de marcarlo y destruirlo. O sea, tu hijo es un blanco de destrucción, y eso es muy importante. Yo creo que una de las maneras que me marcó fuerte Dios es que mis hijos eran personas muy importantes, quizás para muchos, son hijos nomás, pero es como la madre, ¿cierto?, de Moisés. Ella lo vio como el más hermoso de todos. Nosotros tenemos nuestros hijos y sabemos que vienen, son preciosos, vienen con propósitos, vienen con planes eternos, y todo niño viene así. Y lo que pasa es que los padres de pronto somos confiados, creemos que, ¿cierto?, los niños no los van a atacar. Y ese es donde más el diablo tiene puestos los ojos. Hay que ver lo que está pasando con todo lo que se está trabajando, ¿cierto?, para abusar sexualmente de ellos, aunque ahora aparentemente no se está haciendo en las escuelas, ya en los jardines, con programas especiales, ya se está cometiendo un abuso, se está vulnerando la pureza de ellos, porque se está corrompiendo la manera de enseñar. Y eso los padres igual pueden decir, no, pero es que tienen que aprender, hay que ver cómo se enseña, porque si se enseña de una manera, ¿cierto?, en la cual está corrompida, tu hijo va a corromperse, y todo lo que va a conocer de la sexualidad lo va a ver corrompido, lo va a ver desde un punto de vista corrompido. Y es importante ver cómo yo, primero, cuido a mis hijos de cualquier tipo de abuso, cómo yo puedo comenzar a ver desde qué edad pueden un niño ya estar en un riesgo de algún tipo de abuso, porque abuso no tiene que ver solamente, ¿cierto? Vamos a ver desde dónde se puede llamar un abuso sobre un niño, y vamos a hablar de sexual, y también cómo yo puedo, ¿cierto?, desde temprana edad, cómo prevenir y cómo puedo enseñar a un niño a cuidarse, porque algunos dicen es que no le voy a enseñar porque yo lo voy a cuidar, pero también al niño hay que prepararlo. ¿Cuál de las dos? Y por favor, si las dos tienen algo que decir, tienen aquí el espacio. Sí, mucho que decir. Es un tema que creo que fue de los primeros temas ahí que le planteé a la pastora cuando le hablé de esta carga.
pero hay mucho que se puede hacer y lo primero, y sé que quizás no va a sonar bonito, pero es el desconfiar. Desconfiar absolutamente de todos. Yo les voy a hablar de casos que personalmente conozco. Ya no son casos de televisión, no son casos de un reportaje, sino que netamente casos que a mí me han tocado ver. ¿Por qué hago esta aclaración? Pues para que puedan entender que solamente dentro de un círculo, comillas, cercano, puedo ver como todo este tipo de situaciones, ya como digo, personas que he conocido del liceo, personas que he conocido de la universidad, del sector donde yo vivía, un sector rural pequeñito. No dice en un sector rural no pasa nada, pasa de todo, ¿ya? Pero un poquito para que haga conciencia, y quizás va a generar un poquito de shock algunas de las cosas, pero de repente necesitamos entender que este tipo de situaciones pasan. Hace muy poquito, en unos 2-3 meses atrás, justamente tocábamos fuertemente este tema con una colega, porque uno de nuestros chiquititos de la sala fue abusado, fue violado por su padrastro. Estamos hablando de un niño de 3 años y su hermana de 9 años. O sea, estamos hablando de pequeñitos, que uno dice, ¿cómo voy a pensar que a un niño de 3 años le va a suceder algo así? ¿Qué hace un niño de 3 años? Evidentemente el niño no hacía nada. Pasa netamente por la perversión de quien estaba a su cuidado, que era este padrastro, aunque la mamá tenía una relación de muchos años. O sea, no estamos hablando de alguien que tampoco iba a ser extraño. Algo ocurrió dentro de la misma casa. O sea, no unos 2-3 años atrás, la situación de dos jovencitos, o sea, ni siquiera jovencitos, estaban dentro de esta etapa. La niña tenía cerca de 7 años, él tiene que haber tenido unos 8-9 años, unos hermanitos, abusados por su abuela de forma constante durante las noches. Tenían los 3 dormitorios en el segundo piso, estando los papás presentes en el primer piso, pensando que sus hijos estaban totalmente seguros. Cuando ellos salían, quedaban al cuidado de esta abuelita. Y sufrieron este abuso durante mucho tiempo y nunca se atrevieron tampoco a contarle a los papás por el hecho de que sentían que era la abuela. ¿Cómo le decían a la mamá que es su abuela, que es la mamá de ella, cómo le decían que les estaba generando este daño? Y un niño con esa edad, de verdad eran chicos muy, muy lindos, pero su vida cambió mucho desde que empezaron a vivir esta situación. Eran chicos de verdad, yo los conocí, eran preciosos, eran unos chicos con un corazón tan lindo que donde andaban, o sea, eran capaces de sacarse sus chaquetas. Había un compañero que no tuviera chaqueta y se la regalaban y ellos se iban así a mojarse por la vida, no les importaba, pero su vida fue totalmente ahí dañado su corazón por esta situación. Una jovencita esperando, tenía que viajar del campo donde yo vivía, viajar todos los fines de semana, pasaba un bus a buscar a todos los niños de allá porque no había locomoción. Bueno, no hay locomoción todavía. Y fue violada por su propio papá mientras esperaba la locomoción para irse a su liceo. Niña de 3 años, abusada por uno de los amigos de su papá de más de 40 años, alguien que ella vio desde siempre, que estuvo en la casa, que era parte de la casa, y les podría nombrar muchas otras situaciones. Del mismo trabajo, chiquititos de 1 año que han llegado al hospital abusados, violados por padres, por tíos, por hermanos, y que llegan, estamos hablando de niños de 1 año, incluso menores, que han llegado y obviamente su vida queda destruida para siempre. Y bueno, ahí confiamos que el Señor es el único que puede llegar a restaurar. Pero cuando hablamos de este tema, y por qué hago como estos ejemplos de casos que yo he visto, que he vivido de cerca, no hay una edad para decir no es muy pequeño para que le pueda suceder. No, es que está solamente con amigos, está solamente con mi familia, nadie fuera de mi familia se acerca, no voy a dejar que nadie se acerque, porque en la mayoría de los casos esto ocurre dentro de la misma casa, ocurre dentro del círculo más cercano. Son muy pocas las veces en que es alguien de afuera, es alguien que a lo mejor vino un día de visita, o es alguien, si bien muchas veces también ocurre quizás en los colegios, han habido situaciones así, pero en la mayoría de los casos ocurre dentro de la misma casa, dentro del mismo grupo familiar. Y muchas veces también es ocultado dentro del mismo grupo familiar y ahí generamos un doble trauma, porque este niño entiende que quizás no era tan malo lo que me hicieron, por eso seguimos manteniendo esta relación, por eso las cosas se mantienen de esta forma.
Recuerdo en uno de los casos que la chiquitita simplemente dejó de hablar. Fue tan fuerte el trauma que perdió el habla durante mucho tiempo. Obviamente perdió el sueño y muchas otras cosas. Y en otros casos en que los abusos, las violaciones han sido ya en chicas más grandes, de 7, de 9, de 12 años, donde se ve ya inmediatamente un cambio y pasan a uno de los dos extremos, o pasamos a taparnos y ocultarnos completamente, o pasamos a un tema de empezar a experimentar deliberadamente la sexualidad porque ya fue pervertido de esa forma. Lo primero y la única forma de poder resguardarlos, bueno, sabemos que aparte tenemos que llorar, cubrirlos, guardarlos, pero desde el punto de vista más humano es primero partir hablando, primero desde chiquitito, como decía el ayer, o desde pequeño empezar a hablarle, estas son tus partes y son privadas y nadie las puede tocar. Hablábamos con una colega, y me decía, o sea, yo les digo a mi hija, yo tengo una chiquitita que ahora tiene 9 añitos, me dice, o sea, tú te bañas y desde que ella ya pudo empezar a bañarse y a lavarse sola sus partes íntimas, empezar a dejar que ella se lave sola. Yo te puedo lavar el pelo, te puedo lavar quizás los brazos, la espalda, pero acá te lavas tú solita y nadie te puede tocar, ni siquiera el papá te puede ver cuando tú te estás bañando, el papá no te puede ayudar a secarte. Ya esta parte solamente te la secas tú solita. Empezar a marcar primero ese autocuidado y marcar que nadie puede tocarte. Ya otra cosa que de repente comienza a marcar quizás más en el caso de los abusos, cuando empezamos quizás a permitir dentro de la misma casa o con familiares o afuera, cuando los niños comienzan a sentir rechazo por ciertas personas, no quieren que los tomen en brazos y muchas veces empezamos nosotros mismos a decirle, no, pero deja que tu tío te tome, es que es tu tío, es que es tu tía, y vamos marcando al niño que otra persona te puede tomar en brazos, te puede sacar a pasear, aunque tú no quieras, y vamos generando inconscientemente en el niño esta sensación de que aunque yo no quiera, otro puede tomarme en brazos, otro puede tocarme. Y quizás estamos hablando de que, no sé, saluda a la tía, dale un beso a la tía. Y quizás uno dice, ya, ¿qué tiene eso de malo? Pero para el niño queda como que si él me lo pide, yo tengo que hacerlo, aunque yo no quiera. Y eso más adelante va a marcar en que quizás me quieren tocar en un área íntima y yo voy a entender que, pucha, aunque yo no quiera, voy a tener que dejarlo porque me dicen, no, es que es tu tía, es que es tu tío. Y va quedando en el inconsciente marcado este tipo de cosas. Ya empezar a cuidar mucho quienes entran en nuestra casa, quienes pasan tiempo con nuestros hijos. Ya no puede decir, no, son personas que yo conozco, son súper seguras, pero uno no sabe en qué momento ahí el enemigo puede tomar a una persona y generar un daño en un niño y marcarlo para siempre. Puede ser alguien que quizás para usted pueda tener mucha confianza, pero no sabemos realmente lo que pasa dentro de su corazón, de su mente. Es el único que es ahí omnisciente es Dios y que puede conocer los pensamientos. Nosotros en este sentido necesitamos ser sumamente desconfiados. Ya aún lamentablemente dentro de la misma casa, aún lamentablemente dentro del papá, de la mamá, pero ir teniendo esos cuidados, ir marcándole al niño siempre que esas, por ejemplo, en tema de los besos, también es algo que suele pasar mucho, que de repente se comienza a normalizar el dar besos en la boca. Me pasó hace un tiempo atrás que un niño no tenía los 3 años, intentó darme un beso en la sesión. Y yo le expliqué, no, esto no, tú no lo tienes que hacer, y le expliqué con mucho cariño al niño. No le expliqué con el mismo cariño a los papás, lo pueden tener claro, ya, precisamente, porque, o sea, ustedes con esto lo que están haciendo, están primero marcando en su niño que sí, cualquiera lo puede besar y lo primero que van a hacer es provocar que el día de mañana su propio hijo pueda sufrir un abuso o él pueda abusar de alguien de esta forma. Cuando marcamos este tipo de cosas, cuando vamos dejando pasar por alto de cosas que uno dice son tan pequeñas, son sutilezas, pero esas sutilezas el día de mañana van a significar un abuso, van a significar incluso una violación. Algo tan Mira, simple como, no sé, bañamos a alguien así nomás, o le cambiamos ropa delante de los demás, no, es que es el tío, es que es la tía, es que el tío que le cambie los pañales, es que la tía que lo limpie después de pasar al baño, aún esas cosas no deberíamos permitirlas porque estamos pasando a llevar la privacidad de nuestro hijo y le estamos exponiendo a que cualquiera te puede mirar, cualquiera te puede ayudar a limpiarte, cualquiera te puede bañar, y no puede ser así. Pastora. justamente, mira, tocaba justamente los puntos, el baño, los niños cuando se bañan, que los niños vayan aprendiendo, como dices, ojalá vayan siendo cada día más aprendiendo a hacerlo solo, para que no tengan que, ¿cierto? Porque a veces el beso, como dices tú, de los padres, a veces
un beso en la boca, es que no, es que nosotros normalizamos muchas cosas porque tenemos una mente corrompida. Pero Dios en Levítico habla que inclusive ni siquiera vea el dorso de la desnudez de su padre. Dios se preocupaba tanto de cuidar de que los hijos no vieran la desnudez del dorso de su padre. Entonces, hoy día vemos que muchos padres dicen, no, se baña con los hijos juntos. Estamos hablando de niños a veces de 5 años que se bañan con el papá, con la mamá se baña con sus hijos. Es que no, es que son como padres modernos. Y lo que están haciendo es que ya están pervirtiendo todo lo que es. Los niños deben tener pudor, deben conocer cuáles son las áreas, deben cuidar, porque que cualquiera no puede tocarlo, que inclusive si su madre hasta que empezó, después ya tiene que ver hasta cierta edad, porque todo esto termina pervirtiéndose totalmente. Una mente, y quiero decir algo más, cuidado que muchos creen que después que son hermanos cristianos, hay un porcentaje grande de niños que son abusados aún dentro de una iglesia. Tengo que hablar de esto porque para mí es un punto importante cuando yo veo que los padres de pronto dejan los niños que jueguen o que lo toma un hermano. No tomó el hermano ya, lo tomó el otro hermano. Tú, no quiero decirte que aprendas a ser desconfiado con todo el mundo, pero como dice Lidia, lo primero es ser desconfiado. Primero es aprender a decir, el mejor lugar es que los hijos estén cerca tuyo y que los hijos los cuides tú, ¿cierto? El primer lugar, el lugar más importante, más seguro, es contigo. Nosotros hemos tenido problemas muy fuertes ahí, y no digo nosotros como iglesia, me refiero como cristianos. Han habido muchos abusos dentro, porque entra de todo y la gente cree que porque son hermanos, porque van a la iglesia, no va a pasar nada. Entonces, hay que tener cuidado, los padres cuiden a sus hijos. Yo tengo inclusive los líderes a cargo, los que están cuidando, atentos, los que están ahí sirviendo, pendientes, que los niños solamente puedan estar cerca, siempre los padres pendientes de ellos. Si hay algún padre que se descuida, tomarlo y volver a dejárselo al padre, porque puede suceder, hay casos tremendos que han sucedido, y gracias a Dios no ha sucedido con nosotros, pero yo sé de lugares que han sido terribles, el dolor de lo que ha sucedido, ¿cierto? Porque nos confiamos. El primer peligro es confiar y ese abuso de confianza. Nosotros tenemos que ir preparando a nuestros hijos para que aprendan a ser sexualmente, ellos puedan conocerse y cuidarse. Y que ellos, aquí tengo a mi hermana que habla, ¿cierto? Que ella trabaja en la PDI, y habla que mínimo 2 niños o niñas están siendo entrevistados, dice, en la semana por casos de abuso, ¿ya? Nosotros vemos, mi hermana Marcela, que trabaja en hogar, dice, entre los niños también se pueden generar situaciones de abuso, sobre todo cuando un niño ha sido abusado, puede replicar estas prácticas en unos más pequeños. Eso también es importante ir conociéndolo. Yo he sabido de muchos, he tenido situaciones en que he visto a padres abusar de sus hijos, y aún llamándose cristianos, porque no son, pero llamándose cristianos, y abusan de un hijo después del otro hijo, y cuando ya vienen con una cadena tremenda. Entonces yo creo que ¿por qué? Porque los niños también los meten en la cama. A mí me cargan esas cosas, ¿ya? Yo tuve muchos problemas con mi esposo porque yo le decía, no besos en la boca, y a mi hija le enseñé que un beso en la boca no se le daba nada más que al hombre que después iba a llegar al altar. Le dije, nadie le debe besar en la boca, nunca, de pequeña. Entonces el papá, cuando le iba a dar besos, le pedía besos en la boca, yo le decía que no, y me decía, ¿por qué? ¿Crees que le da asco, que esto? No, le decía yo, porque mi hija ya tiene la marca que no va a besar a nadie en la boca, nada más que al hombre que va a llegar al altar. Porque desde que ya empieza a generar esto, el niño empieza a ser como algo normal, natural. Meter a los niños en la cama, que los niños empiecen a llegar ya tan grandes, siguen metiéndose en la cama, está el papá, está la mamá, y va a meterse, el niño tiene 4 o 5 años, una niña, que siga metiéndose en la cama. Para mí hay cosas que hay que cuidar. Algunos pueden decir que soy exagerada, pero es que yo sé que ahí es donde han pasado las cosas más terribles. Ese padre que yo hablaba, los niños
las niñas las llevaba a su cama y se sentaba un rato en las mañanas a ver un rato de televisión los días domingos. Era el día que ellos celebraban ya a estar juntos. Y resulta que es ahí cuando él comenzó a muy temprana edad, esas niñas, a abusar de ella. Ellas sentían que era cariño. Y ya comenzó con estos gestos de cariño, de abrazarla, y después cometió abuso con una, después con la siguiente hija. Entonces, yo te aseguro que cuando todas estas cosas que parece que son exageración, los padres deberían empezar a tener cuidado, que los hijos tienen sus tiempos, el niño tiene su cama, hay horarios en los cuales uno puede ir un rato a su cama, estar con ellos, pero tampoco puede estar ahí. Ya hay cosas que ya no se pueden comenzar a seguir haciendo porque están más grandes y deben entender que sus etapas también tienen que cuidarlas. Yo creo que es muy importante esto porque muchos padres después lamentan, pero el cuidado, primero, para mí, es que el padre debe cuidar a sus hijos. Creo que cada padre debe saber que sus hijos son ahora un blanco y que el enemigo puede marcártelos, puede hacer que tu hijo, si es abusado, se va a convertir en un abusador. Va a comenzar a pervertir su sexualidad de inmediato, se pervierte el corazón y el niño después hay que, como dice Lidia, todo en el Señor se puede restaurar, pero podemos evitar de llegar a eso. Ahora, a mi hermana Ani Carolina dice, yo siempre le digo a mi hija que ella saluda a los adultos con la mano y no de beso, y que los únicos tíos que tienen son mis hermanos míos o los de su papá, en confianza. Está el peligro. Muchas veces nosotras como mujeres adultas pasamos situaciones, cuanto más los pequeños, ¿cierto?, son más vulnerables. Cuanto más los grandes nos pasan situaciones, cuanto más los pequeños que no pueden hacer nada. Dice nuestra hermana Mónica nos saluda. Javiera dice, lo otro que se está estudiando es el primer abuso sexual. Lo producen los padres cuando están bebés porque tienen intimidad con ellos al lado de la cama o en la misma habitación. Y a pesar de que ellos no entienden estas imágenes, quedan en el subconsciente. ¡Wow! Creo que hay tanto que hablar, chicas, de esto, ¿cierto? Que creo que una de las cosas que yo estoy siempre hablando a las mamás, ¿cierto? Sácalo rápido de la cama. Ojalá tu hijo empiece al tiro en la cuna, no lo pongas en la cama y a los poquitos días ya lo tires a tu pieza al lado. Empieza el niño a tener su privacidad, tú tengas tu privacidad, aprender a manejar eso, porque los niños empiezan a ser vulnerables ante todo eso sin darnos cuenta. Los niños a veces tienen 1 año, 2 años y todavía están metidos en la misma pieza, están metidos en la misma cama. Y resulta que deben aprender que hay cosas que son íntimas de los padres. Lamentablemente, los padres terminan como haciendo algo natural, pensando que el niño mientras duerme podemos hacer algunas cosas, pero los niños puede que en un momento puedan percibir cosas y todo esto despierta cosas que van quedando en el inconsciente y en un momento van pervirtiendo sus corazones. Creo que ahora, ¿cómo decíamos cómo prevenir? ¿Cierto? Y estamos hablando muchas cosas y esperamos que muchos papás vayan inclusive más allá de lo que hemos dicho. Sean y pidan a Dios, sean desconfiados, preparen a sus hijos, que ellos aprendan a cuidarse, que tengan su privacidad, que tengan sus tiempos. Si no tienen piezas para cada uno, hagan una separación, formen de que los niños tengan sus lugares. Yo sacaba a mi hijo, mi casa era muy pequeña, pero yo ponía ahí, a mi hijo lo cambiaba inmediatamente, me prefería dormir un ratito hasta que se durmiera y después me iba a mi pieza, matrimonial, porque tenía mucho temor a que mi hijo tuviera despertar en estas cosas. Creo que siempre fui exagerada y siempre lo enseño así, ¿ya? Pero porque yo conozco los peligros, he visto tanto, como dice Lidia, en mi propio sector más pequeño,
yo vi los más increíbles abusos en los más cercanos y yo los pude ver. Entonces, sé que el enemigo siempre va a estar ahí en donde está el descuido, una puerta abierta. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos? Mi hermana ya estaba Yarusa diciendo, hablándole que nadie lo toque, que nadie, y cómo podemos llevarlo a que los niños, si un momento siento yo que mi hijo percibo que algo está pasando, ¿cómo puedo llevar a que él me cuente? Porque lo primero que hacen los niños que han tenido, ¿cierto? Algún tipo de abuso, ya sienten, algo empieza a cambiar en ellos. ¿Cómo yo puedo tratar de darme cuenta y ver cómo sacarles la verdad para ayudarlos? Amén. Sí, yo quería decir algo igual. A veces nos centramos solo en los adultos. Y yo creo que ahí también hay algo en lo que nosotros no desconfiamos mayormente. Y es que yo siempre tengo que saber si mi hijo está quizás con un primo, con un tío que quizás tiene un par de años más que él o es de su edad. Porque a veces nos confiamos, no, está jugando con sus amiguitos, pero ¿a qué juegan? ¿Qué están haciendo en ese momento? A veces nosotros llegamos de visita a una casa y quedan todos los niños jugando en una habitación. Nosotros nos olvidamos de los niños porque tienen que estar haciendo cosas de niños, pero cuidado ahí, qué está pasando en esa habitación, porque a veces yo no sé si hay otro niño que a lo mejor ha sido víctima de abuso y que quizás está replicando lo que él aprendió en otro lugar, lo que fue el abuso. Y generalmente, ahora que nuestra pastora hablaba de esto, los niños como no lo ven como algo malo, hay muchos niños que lo ven como cariño, y generalmente lo que les dicen es que es un juego, es una forma de hacer cariño diferente, y son distintas formas que tienen, ¿cierto?, para atraer a los niños y cometer abuso en realidad. Y estos niños entienden que es una forma distinta de jugar, entonces por eso tenemos que estar muy pendientes de si los juegos de mi hijo han cambiado, por ejemplo. Si lo veo que quizás está intentando buscar hacer cosas que yo me doy cuenta que él antes no hacía, por ejemplo. Él va a intentar replicar el jugar, como decía nuestra hermana Lidia, va a intentar dar besos en la boca, quizás tocar partes que él no debería estar tocando, simular, ¿cierto? Algunos tipos de relaciones sexuales. Entonces ahí yo tengo que ver y también estar pendientes de qué está jugando. De repente hay pequeñas cosas, no pretendamos que de repente van a ser grandes muestras de lo que está ocurriendo, pero sí yo tengo que ver eso. Si el ánimo de mi hijo cambió, por ejemplo, si está más irritable, muchas veces los niños no se van a poner a llorar como uno esperaría con un adulto, que va quizás a tener una depresión en la que va a estar con llanto, sin ganas de hacer nada. Generalmente los niños muestran mucha irritabilidad, ya sienten mucha ira, porque no entienden lo que pasa, empiezan a sentir que su cuerpo ya no les pertenece, entonces empiezan a sentir esa ira contenida y la empiezan a reflejar en distintas situaciones, muchas veces con sus propios juguetes, con un hermano, con papá o con mamá o con alguien, y empiezan a ponerse airados, ¿cierto? Se empiezan a encerrar en ellos, puede que dejen de hacer actividades que antes les gustaba hacer, por ejemplo, si al niño le gustaba salir a correr, a jugar, ya no lo quiere hacer, prefiere quedarse en la casa, se empieza a encerrar mucho. Y también hay que tener cuidado si vemos que hay una persona que empieza a preferir en particular, ¿ya? Y que antes no prefería, por ejemplo, no es que quiero ir con el tío a comprar esto, no es que voy a ir con esta persona a hacer esto, no es que quiero ir a ver a esta persona. Tenemos que también tener cuidado con eso. Si vemos también que hay otras cosas que se están dando alrededor, si se empieza a pegar demasiado con una persona, puede que también sea un indicio de que algo está ocurriendo en esa relación o con ese adulto en particular o con esa persona en particular. Entonces también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una también de las formas, y que yo el otro día hablaba con mi esposo, es no enseñarle a los niños a tener secretos. Eso es muy importante. A veces, no, hijo, te voy a contar un secreto y tú me guardas un secreto a mí, yo te cuento un secreto. Porque yo le estoy dando a entender que él puede tener secretos. Y si así como tiene secretos conmigo, quizás puede tener secretos con otras personas. Y muchas veces los abusadores utilizan los secretos para manipular a los niños y lograr que ellos guarden el secreto del abuso. Entonces, si yo no tengo secretos con mi hijo y le enseño que siempre tenemos que hablarnos las cosas, él va a entender que los secretos no son algo que está bien. Entonces, cuando alguien venga a decirle, mire, tengamos un secreto, él va a decir inmediatamente no, porque yo sé que los secretos no están bien.
Entonces también darles la capacidad de que ellos puedan confiar incondicionalmente y mostrarles que el amor de nosotros hacia ellos es algo incondicional, porque otra de las formas que utilizan los abusadores es decirle a tu mamá, si se entera de esto ya no te va a querer. Si ella se entera o si tú cuentas algo, yo le voy a hacer daño a tu familia. Entonces también tenemos que conocer la otra parte de cuáles son los mecanismos que utilizan muchas veces los abusadores para llegar a nuestros hijos. Entonces yo tengo que siempre hacerles saber que Dios cuida nuestra casa, que Dios nos protege, enseñarle que los secretos no son buenos, decirles que nosotros los vamos a amar incondicionalmente sin importar lo que les haya pasado, que siempre podemos restaurar, que podemos perdonar, que podemos y buscar esas estrategias en Dios para mostrarles que somos confiables y que los vamos a amar, ¿ya? Y otra situación también que es muy importante con los niños es el tema biológico. Hay muchos niños que tienen una regresión del control de esfínteres cuando ocurren abusos sexuales y empiezan a volver a perder el control del esfínter y empiezan a hacerse pipí, no por situaciones de que, por ejemplo, el niño estaba jugando y se le olvidó ir al baño, sino que ellos empiezan a hacerse pipí porque ya no logran controlar el volver a retener o hacer pipí. Entonces también tomar en cuenta eso, si los niños empiezan a cambiar algunos de los hábitos que tienen, sobre todo de higiene, si empiezan a presentar pesadillas o empiezan a no poder dormir, empiezan a tener insomnio, todas esas son situaciones en las que yo tengo que ver qué está pasando, si incluso al jugar con juguetes empieza a jugar de alguna manera en la que ya se ven signos de que empieza a intentar buscar, por ejemplo, si es un bebé, una niña normalmente jugaría con un bebé haciendo las cosas con bebé, pero si ya empieza a intentar... Ven, si ya empieza, por ejemplo, a intentar buscar las formas de ver, por ejemplo, qué tiene abajo del vestido, qué puede hacer con esto, y sus temas se centran básicamente en eso, también yo tengo que tener ojo y ver qué está pasando con eso. Quizás ir preguntándole sutilmente, ¿por qué estás jugando a esto? ¿Por qué te está costando hacer esto? ¿Por qué te volviste a hacer pipí? Empezar de a poco a preguntarle sin el motivo de retarlo, ¿por qué estás tan irritable? ¿O por qué estás jugando a esto inmediatamente? Porque al ver que yo le estoy respondiendo de esa forma, probablemente el niño se cierra y piensa que yo lo voy a castigar, que lo voy a retar y que se van a cumplir las cosas que el abusador finalmente le dijo. Entonces aún más él va a quedarse callado. Pero si yo le digo, mira, cuéntame, vamos a hablar, yo te puedo ayudar en lo que tú necesites. eh, todo eso. Entonces, es importante que yo pueda entregarle esa confianza e ir de a poco buscando la forma. Aunque si yo ya he trabajado la confianza y ya he sembrado antes, no va a ser tan difícil el trabajo como si yo nunca antes le hubiera dado todas esas indicaciones de que era alguien amado, de que era alguien aceptado. Va a ser difícil que él no me lo cuente. Pero si aún así quizás hubieron errores, hubieron situaciones, o el niño es muy tímido, o la niña es muy tímida, de a poco tengo que ir viendo, si veo estos cambios, ir de a poco acercándome, el por qué ha cambiado, mostrarle los cambios que él ha tenido. Y en algún punto es probable que el niño abra su corazón y pueda contarlo, y cuando lo cuente, contenerlo, abrazarlo, amarlo, no retarlo, no decirle que fue su culpa, no mostrarle que es él el que está mal. Como decía nuestra hermana Lidia, ¿qué pudo haber hecho un niño de 3 años, de 1 año, de 5 años, cierto? Al final encontró a alguien que estaba pervertido, que estaba atado a una cadena y mostrar ese amor incondicional y también creo que mostrar que Dios puede también reparar y puede obrar aún en medio de todo ese dolor. Amén. Quisiera saludar a mi hermana Constanza, que nos comparte. Ella dice, se utilizan mucho las redes sociales para abusar de los niños. Se les piden imágenes de sus partes íntimas y se les amenaza si no las envían. Comienzan a amedrentar a los jóvenes por redes sociales. Hay que cuidar y revisar las redes de los jóvenes. Lo comento, dice, porque en los colegios se ha visto mucho en este año. Bueno, nosotros vemos que esto es una situación, cierto, que ahora cada vez toma más fuerza. Ya los más grandecitos, los que andan con un celular en las manos. Por eso todo tiene que aprenderse con madurez. Los padres deben aprender cuándo pasarle un celular, si tienen la capacidad de utilizarlo.
y el cuidado, que siempre estén compartiendo, que ellos tengan abierto, que puedan sentarse y ver su celular y no tengan nada que esconder, porque así van a tener la seguridad de que van a confiarle el celular. Si los chicos empiezan a decir que tienen una vida privada, bueno, ustedes saben que esto, inclusive están apareciendo una ley que quieren darle la privatización a los niños para que los padres no se metan ahí, y eso va a ser como un arma poderosa que el diablo va a usar para pervertir también más aún los niños. Bueno, creo que nos queda cómo apoyar el desarrollo espiritual, ¿cierto? Pero estamos en el tiempo. Creo que hay mucho que hablar con respecto a esto. Agradecer a mi hermana Lidia, mi hermana Yarusa, su experiencia, sus conocimientos son muy importantes, y también la sabiduría de Dios que puedan muchos padres tomarla, ver que realmente los niños son tremendo, un alma poderosa para Dios, pero también el enemigo los quiere destruir, quiere que se conviertan en algo que después queden, ¿cierto?, utilizables, pero los puede usar el diablo en lo que él desea. Nuestros hijos deben ser el tesoro más precioso. Dice, cuidando los tesoros. Debemos entender que tenemos un tesoro precioso, tus nietos, tú, y asegúrate. Quizás más adelante vamos a poder ver qué pasa si me encuentro con esto, con un tipo de abuso, qué debo rehacer, porque muchos lo esconden, muchos lo tapan, y muchos, ¿cierto?, no quieren que, digamos, es como pasó, fue algo que no debía haber pasado, pero dejémoslo ahí, pero no entienden que cuando se comete un abuso, ya el niño que es abusado se puede convertir ya en un potencial abusador, y el que cometió el abuso va a seguir haciéndolo. Entonces, hay que atacar el círculo para que no continúe. Y eso igual hay que ser valientes, hay que ser fuertes, pero también considerando que va a traer libertad para ambos, ¿cierto? Y es tan importante. Bueno, quizás este es un tema que es doloroso, pero muy innecesario. Quizás muchos padres son los que menos piensan. A mí esto no me va a pasar, y quizás aquellos que les ha pasado nunca pensaron que les podía suceder. Nunca pensaron en tener un hijo o una hija que después, ¿cierto?, tengan que estar sufriendo por esto. Creo que podemos preparar, cuidar, instruir para que los niños no tengan que vivir esto. Ayer, estos días, estaba muy vulnerable con respecto a mi estado de salud, y yo decía, Señor, no podemos, un niño espera que el padre puede estar con no sé, con un problema ya, por ejemplo, de una neumonitis, pero no tiene idea qué le puede dar el padre. Él está enfermo, él está sufriendo una enfermedad, y puede que si no lo atienden bien, el niño puede hasta morir. Pero el niño tiene que esperar que el padre le dé lo necesario. No le puede decir, mamá, ese medicamento no me hace bien. Mamá, ese medicamento me hace efectos contrarios. Papá, ese medicamento, no le puede decir. El niño lo llevan al médico y después le empiezan a dar los medicamentos, y tiene que guardarlos en silencio, comerlos, y quizás ni siquiera le están haciendo efecto, pero ellos tienen que ponerse en las manos de sus padres. Y yo pensaba, cuán vulnerables son los niños, cierto, la dependencia de los padres, cuánto es el cuidado de los padres, y ellos cómo pueden descansar y confiar que sus padres van a esforzarse para que ellos estén bien. Y dice que así debemos confiar en nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer que nuestros hijos confíen en nosotros. Un niño que es vulnerado después no confía. Un niño que se vuelve retraído, un niño que se cierra, y le cuesta inclusive confiar en Dios. Lo digo porque yo trabajo sanidad, y yo creo que es muy importante que los niños puedan confiar en que sus padres, como dice Yarusa, ¿cierto?, y Lidia, que los padres le den la confianza, el amor, la seguridad, para que ellos puedan sentirse, ¿cierto?,
en cualquier situación un amor incondicional en que sus padres los van a abrazar, los van a amar y los van a ayudar. Amén. Agradecer a Lidia. Mónica Pichuante dice, nadie esté libre, sobre todo en estos tiempos donde se ha multiplicado la maldad en el ser humano. Siempre tenemos que estar viendo todo lo que nuestros hijos hacen. Y eso es muy importante. Hoy día cada vez es más peligroso los niños que hoy día están creciendo. Los niños pequeños. El Señor dijo, ay de las mujeres que críen en los últimos tiempos, porque habrá mucho dolor, habrá mucha maldad, y los niños son muy vulnerables. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, y gracias por lo que cada una de nuestras hermanas nos compartieron, mi hermana Marcela, mi hermana Ana, mi hermana María Teresa, Javiera, un saludo grande, Marcela, Ani, Carolina, hermana Mónica, hermana Constanza. Un saludo grande a cada uno, gracias por su aporte y vamos a orar. Señor, es un momento tan especial y nos quebranta, Señor, al ver la gran responsabilidad que hay en cada uno de los padres, viendo a esos niños que corren, Señor, por los pasillos, que corren, Señor, en sus casas, que juegan, son puros, son sanos, Señor, en ellos no hay, Señor, un doble sentido. Señor, pedimos que los guardes, pedimos que los padres les dé sabiduría para que esos niños crezcan en esa pureza. Y así también pedimos por cada niño, Señor, que se está desarrollando. Señor, guárdalos, escóndelos, para que ellos crezcan y desarrollen en los tiempos indicados, adecuados. Consérvalos, Señor, y guarda sus vidas, Señor. Pedimos por los padres para que dé sabiduría en todo, Señor, lo que nos corresponde hacer. Pido, Señor, por Yarusa, pido también por Lidia. Cubrimos, Señora Yarusa, porque ella está criando un hijo y lo cubrimos de toda obra y venganza del enemigo. Cubrimos a Lidia, Señor, y su corazón, porque sé que ella está tratando continuamente con niños y pido para que guarde su corazón, porque en la sensibilidad hay cosas dolorosas que debe enfrentar. Dale la fortaleza, dale la fuerza, Señor, y dale el amor para que nada de estas cosas la derriben, sino por el contrario, seamos fuertes para seguir sanando, restaurando y llevando a muchos, Señor, hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga mucho, chicas. Hola, Mateo.